los lugares de detención. Es el doctor Eduardo Magno Scherer. Doctor, somos Marcelo y Laureano. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Marcelo, Laureano, ¿cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Tanto tiempo. Muy bien, muy bien. ¿Más tranquilo después de la salida de la comisión? ¿Tiene más tiempo para las corridas? Sí, estamos con un poco más de tiempo, sí. Bien. Sí, ahora estamos más tranquilos. Sigue corriendo Ahora la costanera. La nueva composición de la comisión estará ahora en los trajines diarios de recorrer unidades penales y comisarías, así que ya fue mucho tiempo lo mío. Está bien. Lo invitamos para que nos dé su opinión. ¿Qué le parece este plan Manos a la Obra de la Nación? Sí, mirá, yo cuando nosotros recién arrancamos, uno de los temas de los cuales yo estoy hablando hace 6, 7 años atrás, 8, era uno de los temas que yo había estudiado porque quería ver la factibilidad de implementarlos. La verdad que, bueno, el plan específico de la ministra de Seguridad de la Nación, lo único que dio a trascender, o por lo menos el acceso que tuve yo a la información, es una intención que se llama un plan Manos a la Obra, por medio del cual las personas privadas de su libertad trabajarían a cambio de una suma de dinero. A ver, pero es importante ver dos cositas, Laureano. En primer lugar, el trabajo es para el mantenimiento y para procurarse la alimentación o la limpieza o la refacción de los lugares donde se encuentran detenidos, o es un fin de lucro. Porque ese es uno de los temas que hay que tener, es lo más importante, porque trabajar es poner la fuerza de trabajo a disposición de otra persona a cambio de una remuneración, y esa remuneración tiene que ser en blanco, se tienen que hacer aportes jubilatorios, se deben pagar los seguros respectivos. Es una relación jurídica que tiene tanta burocracia en realidad para las personas privadas de su libertad como las personas que se encuentran de a pie en la calle. Entonces, la idea de aplicar ese procedimiento era sumamente costoso para el Estado, sumamente burocrático, que en líneas generales no tenía ningún tipo de beneficio, porque el producto del trabajo que se podría extraer de la persona privada de su libertad, asumiendo todos esos gastos, no era correspondiente. Inclusive había fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de personas privadas de su libertad que han tenido un accidente trabajando, por ejemplo, en un asadero, realizando algún mueble, y no haber tenido la cobertura respectiva de ART, y se han iniciado las demandas como contra el Estado como contra cualquier empresa, porque el Estado en ese momento pasa a ser un patrón o un empleador. Entonces, ahí se había generado un cuello de botella. Después se había analizado la posibilidad de hacerlo a través de las cooperativas, pero las cooperativas están impedidas para las personas privadas de su libertad. Las personas privadas de su libertad, uno de los derechos que pierde, además de la posibilidad de deambular con libertad y de derechos políticos, es justamente la realización de actos de administración y de disposición de sus bienes, y sobre todo el comercio y la obtención del dinero. Entonces, también nos encontramos con otro dilema si lo que se busca es que la persona privada de su libertad realice una actividad remunerada para que su producto pueda ser comercializado. No sé cómo van a hacer ¿Vos sabés esa que ingeniería? estaba leyendo unas declaraciones de Bullrich al diario La Nación? Cita que el Código Penal de la Nación dice que las personas privadas de su libertad deben hacerse cargo de mantener las instalaciones penitenciarias y de pagar con su trabajo aquello por lo que hoy están detenidas. Como creo que acá está claro que se refiere a pagar su manutención en las unidades carcelarias, ¿no? Eso ocurre tanto en el ámbito federal como en el ámbito provincial, y cobran lo que se denomina el peculio, que es una suma de dinero, que en la provincia es ínfimo, no recuerdo la suma, pero una cosa de 500 pesos por mes, una cosa así, casi figurativa. Y los presos federales condenados que realizan actividades dentro de las unidades penales sí tienen una suma de dinero importante, mucho más que ese importe, no sé cuánto, pero me animaría a decir 200.000 pesos, una cosa así, con seguridad. Sí. Pero para eso tenés que estar primero condenado, ¿no? Para acceder sí. a estos beneficios. Sí. Y si se te paga, le pagaban a los presos federales una suma de dinero, y ellos se ocupan de
cortar el pasto, realizar la comida, realizar los trabajos de albañilería, de carpintería, de limpieza, de pintura, de mantenimiento de las maquinarias, o por ahí si tienen algún aserradero, como ocurre en la provincia de Misiones, a las unidades penales que tienen aserradero realizaban todas las sillas, todas las mesas, e inclusive algunas de ellas con fines sociales, como para escuelas o reparación de pupitres para los alumnos en las escuelas. Pero no es el trabajo jurídicamente dicho o entendido como te lo expliqué yo al principio. Sería más una actividad laboral tendiente a procurarse su propia manutención, y evitar en todo caso gastos innecesarios al servicio penitenciario, como puede ser, y pasa en la provincia de Misiones, las huertas o por ahí la actividad porcina, por lo menos para ir procurando, o por ejemplo pasa en la unidad penal 4 de menores con la panadería, la fidería, o pasa en la unidad penal de mujeres con las costuras, donde se instalaron maquinarias para realizar actividades de costura, talleres de mantelería, bueno, de blanquería y todas esas cuestiones que suelen desarrollar las personas que trabajan con telas y maquinarias, pero no con un fin de lucro en sí, en el cual hay una relación jurídica, como bien te dije, en el cual una persona pone a disposición su fuerza de trabajo y recibe a cambio una remuneración. Eduardo, esa remuneración, ¿a qué patrimonio ingresaría? Sí, ¿Quién claro. administraría ese bien si una persona privada de su libertad no puede hacerlo? Eduardo, tomé el principio que dijiste que lo analizaste desde que ingresaste a la función, a lo que era tu función anterior. Ahora, analizando esto, ¿tomaste otros datos u otros ejemplos? Acá, en el caso de Argentina, Bullrich cita el penal de mujeres. Vos, anteriormente, en todo este tiempo, ¿viste alguno que haya funcionado, algún ejemplo a seguir? Sí, nosotros intentamos hacer, pero no logramos terminar con la primer composición de la comisión. Habíamos tomado conocimiento en Mendoza, los familiares se reunieron en cooperativas, familiares de personas privadas de su libertad, quienes comercializaban los productos que desarrollaban las personas privadas de su libertad. Entonces, había una especie de convenio con el servicio penitenciario, donde las personas realizaban, por ejemplo, actividades de carpintería o manualidades, hacían unos trabajos con papel, es decir, termos y cosas de esas características, y eso, le daban los materiales, y los privados de su libertad hacían esos trabajos, y esta cooperativa de familiares de privados de su libertad lo vendían, pero el dinero era de los familiares. Sí. Era el único caso que yo había escuchado en Mendoza, que había funcionado, que más o menos funcionaba. Nosotros intentamos hacer algo muy parecido, pero nunca se logró porque hubo encontronazo entre familiares respecto a la composición, y bueno, se terminó, nosotros actuamos como quisimos ayudar y colaborar, pero por cuestiones internas no se pudo lograr, más allá de la buena predisposición. En este caso era la unidad penal de menores y de los menores de edad allí alojados, para que realicen actividades de manuales con papeles. Ellos hacían portatermos y cosas de esas características, pero nunca se llegó a perfeccionar. Era lo único que yo había averiguado y que había llegado a buen puerto. Y la otra, la de la comercialización de los productos, yo lo habíamos hablado con la autoridad del gobierno provincial, y teníamos justamente ese cuello de botella o esos problemas que era relacionaban, que teníamos que tener el seguro, esa persona tiene que estar en blanco, tiene que hacer aportes jubilatorios, ¿se entiende? Es una relación jurídica como cualquier persona que ejerce el comercio y cualquier empleado. Entonces ya no era una mano de obra rentable, porque se asemejaba mucho a que si una persona privada de su libertad ponía su mano de obra, iba a ser más barata que lo que se puede obtener con las personas que están en libertad. Y bueno, no era así, no era algo que era rentable económicamente, por eso nunca se logró desarrollar una actividad de esta característica. No sé cómo pretenden implementarlos a nivel nacional, si es con una finalidad de lucro y obtener una suma de dinero para que ellos puedan
incrementar su peculio o para que puedan comprar o pagar la luz, el agua o comprar los elementos de limpieza, o sea para mantener su vida diaria ahí adentro, comida, elementos de higiene y demás, ¿viste? No sé cómo piensan implementarlo. Hasta ahora, por lo que vi, me parece más un eslogan, que los presos trabajen, que es algo que gusta mucho, pero no sé cómo en la práctica lo van a implementar y lo van a llevar adelante. Hubieron cientos de iniciativas de estas características y yo no conocí ninguna que haya sido sustentable en el tiempo. E inclusive una que ha tenido un fallo, ha llegado a la corte y se le ha sancionado a la no recuerdo cuál provincia, pero se le ha sancionado a la provincia por los daños y perjuicios, la incapacidad y todo lo que genera un accidente laboral para una persona privada de su libertad que estaba haciendo actividades de carpintería. Yo veo por ahí los comentarios, ¿no? En las redes sociales, en los que empiezan a ver la noticia, y muchos imaginan que es volver a la época en la que, por ejemplo, en Tierra del Fuego sacaban a los presos a picar piedra, a hacer rutas. Mejor estilo yankee. Digo, eso, porque eso hoy en el modelo argentino y por los pactos internacionales sería imposible. No, pero que sea un trabajo, si está dentro de la normativa legal, dentro de la ley de contrato de trabajo, y yo no sé si hay que hacer algún tipo, me parece que van a tener que hacer algún tipo de modificación legal al respecto, porque así como está nuestro ordenamiento jurídico, es imposible ahora. Pero no es una mala idea, Laureano, si realmente se hace como corresponde. Una persona privada de su libertad que tenga que salir a realizar actividades a la sociedad, como bien lo dijiste vos, puede ser a pintar una escuela, a arreglar la cañería o hacer la electricidad de algún bien público, y sobre eso recibe una suma de dinero que no es para él, sino que es para mejorar las condiciones en las que se encuentran privados de su libertad. Nadie se rehusaría a eso. Ningún privado de su libertad condenado se rehúsa a trabajar. Ningún privado de su libertad condenado se rehúsa a trabajar, ni a capacitarse, ni a estudiar. Esto ya lo habíamos hablado en su oportunidad. Una persona que ya está privada de su libertad, que ya tiene condena firme, que sabe cuándo va a salir y que tiene que tener una buena conducta y sumar puntos para tener más acceso a la transitoria y a la condicional, que no lo tiene si tiene mala conducta, si no estudia, si no trabaja y no realiza los oficios. Y máxime en el fuero federal, donde hay un esquema por medio del cual cuanto más estudiás, más te capacitas, reducís el tiempo de condena, ¿sí? Entonces, el que está condenado está predispuesto a esto. El problema que tenemos nosotros es con los que no están condenados, que no tienen acceso a esos beneficios porque no tienen condena, no saben cuándo va a salir, no saben si van a tener transitoria, si van a tener acondicional, entonces se muestran esquivos a la realización de este tipo de actividades, pero todos realizan una actividad dentro, por lo menos en la provincia de Misiones, todos desarrollan una actividad en todas las unidades penales, de carpintería, de albañilería, de electricidad, si estás en la unidad penal de menores, el tema de los panificados, si estás en El Dorado o estás en Loreto, las carpinterías que tienen son de primer nivel y realizan un montón de actividades. Sí que este producto no se vende afuera, por las razones que te dije. Ajá. Hoy en día, porque es muy complicado entrar en el ámbito comercial con la regulación, las regulaciones que tenemos de tipo legal, pero arreglan pupitres, realizan mesas con fines, nosotros habíamos llevado en su oportunidad madera y habían hecho pupitres que se llevaron a otras unidades penales y que se hicieron a hogares de abuelos y demás, pero siempre con una visión altruista, ¿no? Nunca con fines de lucro. Correcto. Por eso no está definido bien cómo va a implementar el sistema, pero para mí si el sistema se realiza dentro de los parámetros legales y se le encuentra la vuelta, me parece excelente y no creo que haya alguien que se resista a eso. Ni un privado de su libertad, digo. Sí, se entiende. Gracias, Eduardo, como siempre. Gracias, no, doctor. Por favor, gracias a usted por la comunicación. Le mando saludos a Marcelo, Laureano, y siempre a disposición. Gracias, hasta pronto. Es Eduardo Magno Gerer, el expresidente de la Comisión de Lucha contra la Tortura y
obviamente de profesión abogado, especialista durante 4 años en este tema, la relación carcelaria con la vida fuera de ella, y hablando o opinando de lo que es el plan de Patricia Bullrich para que los presos trabajen. Cero ocio dentro de las cárceles es lo que dice Patricia Bullrich cuando se refiere a este proyecto. Magno decía, Eduardo decía, hay cosas que hacen los presos dentro de la cárcel. Sí, yo tuve para el día a día. Sí, para el día a día. O aprenden algunos oficios. Yo te digo, tenía algunos canastos, también algunos banquitos que me regalaron, estaban geniales. Y aprendieron dentro de la cárcel. Salen y tienen un oficio. Lo que dice Eduardo, básicamente, si es para el tema del manejo del día a día, ya está, eso está ocurriendo, no hay nada nuevo. Ahora, si lo que se pretende es que trabajen para generar recursos, haciendo productos que se vendan fuera de la cárcel, y ahí estamos en un problema por toda la regulación legal que existe actualmente, salvo que se modifique. Es más, él está de acuerdo con que el detenido pueda hasta incluso salir a pintar una escuela, a arreglar una calle, en definitiva, hacer servicios a la comunidad. A cambio de dinero, un sueldo. No, sí, claro. Algo. Pero que en realidad también haga, aparte de lo que el Estado hace para mantenerlo en la cárcel. La comida, sí, obviamente. el lugar, la electricidad, eso etcétera, queda